Bueno, Dios les bendiga. En estos días que hacemos la lectura semanal, vamos por el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 12. Yo quería leerlo, ¿verdad? Y compartirlo con ustedes, tanto con los hermanos de la internet, como con ustedes acá en el hogar, y los hermanos que nos escuchan a través del sonido afuera en la comunidad en donde vivimos. Así que voy a leerles este capítulo 12 de Segunda de Crónicas y resumirlo brevemente, hacer una pequeña, sencilla exposición, ¿verdad? Para que quede claro. Nosotros hacemos esta lectura todos los días, ya vamos por el Segunda de Crónicas capítulo 12 y dice así. Cuando Roboam pues era el hijo de Salomón, dice, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Es decir, Roboam, como rey, se había apartado de la fe del Señor y según lo hizo el rey, así el pueblo también aparentemente lo hacía, ¿verdad? Versículo 2 dice, y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 2.200 carros y con 70.000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes. No tenía número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac. Y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira sobre Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí, y que es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Versículo 10 dice, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y lo llevaban, y después lo volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él, para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Fortalecido pues Roboam, reinó en Jerusalén, y era de 17 años el reino en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama, amonita. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Las cosas de Roboam, primeras y postreras,
no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido. En el registro de la familia y entre Roboam y Jeroboam, este era el rey del norte de Israel, hubo guerra constante, y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías, su hijo. Dios bendiga su palabra. Y podemos ver, según lo que acabamos de leer y compartir con ustedes, que este fue un líder, Roboam, que se había apartado de su fe, de su relación con su Creador y de todo lo que implicaba, ¿verdad?, esa relación íntima con el Dios del universo. Roboam había sido también el causante de la división del reino, y se quedó él con Jerusalén, con Judá como su reino a gobernar, y la realidad es que fue un desastre. Fue un desastre el apartarse del Señor, y vemos como el Señor envía a un profeta para dejarle saber: mira, lo que se te aproxima es un juicio severo por haberte apartado del Señor, no solo tú, sino el pueblo que te sigue. Y eso fue lo que sucedió, y eso es lo que leímos, ¿verdad? Una invasión de Egipto, y allí se impuso el orden de Egipto, el saqueo de Egipto, y cómo Dios utiliza un método bastante duro y fuerte para que su pueblo entienda y reconozca que está fuera de su voluntad. Así que repase el capítulo 12 y verá con detalle cuáles son las consecuencias de nosotros apartarnos de la voluntad del Señor e insistir en hacer lo malo. Qué bueno que en determinado momento Roboam se arrepiente de su pecado, y el Señor también toma en cuenta eso y extiende su misericordia, ¿verdad? Pero le hace claro que independientemente que no va a derramar su ira sobre ellos como pensaba hacerlo, sí lo va a dejar sufrir el gobierno y el yugo y la imposición y la dictadura de Sisa, de aquel jefe de Estado de Egipto. En ocasiones nosotros vamos a hacer cosas que están fuera de la voluntad del Señor, y lo mejor que podemos hacer es arrepentirnos rápido, doblar las rodillas, humillarnos y decir: Señor, he pecado contra ti, como lo hizo el hijo pródigo. Y es ahí, en esa coyuntura, cuando nos arrepentimos genuinamente, que Dios trabaja con poder, restaurándonos, renovándonos, perdonándonos y limpiándonos de toda la suciedad en donde nos hayamos metido. Pero el Señor nos recuerda que siempre nuestros pecados en ocasiones van a tener unas consecuencias que van a perdurar, y que la misericordia y la corrección del Señor no siempre es como nosotros anhelamos que sea, aún arrepintiéndonos genuinamente. Nos podemos arrepentir genuinamente, y si el Señor permite que ciertas circunstancias o consecuencias de ese pecado permanezcan, van a permanecer, porque Dios sabe por qué quita y pone cosas. La invitación que nos hace el Señor en este día es que no seamos como este rey que fue hijo de Salomón, que también los últimos días de Salomón no fueron los más ilustres, ¿verdad? De alguien aprendió Roboam a juntarse con muchas mujeres y a tener demasiadas esposas y concubinas.
Eso también trajo mucho dolor al pueblo, mal ejemplo y apostasía en general. Porque es que cuando tenemos mucho poder en nuestras manos, cuando tenemos fama, dinero, a veces al ser humano se le suben los humos a la cabeza y piensa que él puede hacer su propio universo y ser su propio Dios. Entonces tiene que venir el Señor y darnos un golpe para que recordemos que el único Dios del universo es Él. Y tengamos que ir corriendo al arrepentimiento y humillarnos y decir: Señor, he pecado de verdad, perdóname. Te habló tu hermano Serafín del Ministerio Tu Primera Iglesia y Tablitas del Señor, invitándote a que medites en lo que hemos hablado, ores, y si hay pecado en tu vida, pues te arrepientas. Recibe un abrazo de parte mía, de mi esposa y de mis niños. Dios te bendiga mucho.